tratados comerciales, se abren las fronteras. En estos cambios, ¿qué ha pasado en México? ¿Cómo México ha enfrentado esta lucha entre sociedades abiertas y sociedades cerradas? Pues yo les quiero decir que de alguna manera México llegó tarde. Yo recuerdo todavía, porque era funcionario de la presidencia en la época de López Portillo, al final de su administración, se sometió a la votación en el gabinete si México entraba al GATT, al sistema de tarifas y de comercio internacional, y la decisión fue que no, que México debía seguir siendo un país de fronteras cerradas, y no fue sino hasta 1986 en el que México entra al GATT. En aquella época, pensar que alguien asumiera otra nacionalidad siendo mexicano se consideraba como una traición a la patria. El concepto de nacionalismo extremo estaba presente en los mexicanos en buena medida también por algunos traumas de nuestra historia, por invasiones, por asedios de vecinos, y porque nosotros pensábamos en aquellos tiempos que ser mexicano era incompatible con ser ciudadano de otra parte del mundo. Sin embargo, hubo también visionarios en nuestro país que, conscientes de que estábamos tarde en la globalización, hicieron un esfuerzo para que México se inscribiera en este proceso. Y así, en la administración de Carlos Salinas de Gortari, que estamos hablando de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari fue de 1988 a 1994. Ahí México osó plantear tener acuerdos de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá. Y después de muchos esfuerzos y de negociaciones, a mí me tocó vivirlos, porque entonces yo estaba en la presidencia de la República, en el Gabinete de Política Exterior. México pudo lograr suscribir estos acuerdos e inscribirse en el mundo de la globalización económica. Unos años después, en la administración del presidente Ernesto Zedillo, en 1994-2000, se planteó la no pérdida de la nacionalidad mexicana. Era una tesis audaz que muchos no compartían. También me tocó vivir de cerca este proceso. Yo fui candidato a diputado federal, platicamos con el entonces candidato a la presidencia de este tema. Él era de una ciudad fronteriza, entendía muy bien lo que representaba el poder tener la doble nacionalidad para los migrantes mexicanos, y se inició desde la campaña una promoción de la idea. Después, siendo diputado federal y secretario de la Gran Comisión, instituimos una comisión plural, se hizo una consulta en el país, el Poder Legislativo hizo consultas en 5 regiones, se avanzó en cabildeos difíciles, había miembros del gabinete y personajes prestigiados que no compartían la tesis de la doble nacionalidad, y finalmente, después de muchas vicisitudes, de estudios, de cabildeos, en el año de 1997 se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución, se votó una nueva ley de nacionalidad y se hicieron reformas a 31 leyes secundarias para que pudiera entrar plenamente en vigor esta institución que se inscribía también en el mundo de la apertura. Yo recuerdo con mucha emoción las batallas que dimos, los cabildeos que hicimos para lograr que se obtuviera la mayoría calificada, porque reformar la Constitución implicaba 2/3 partes de los votos de los legisladores. Finalmente se dio esta reforma, fue un evento en donde de manera prácticamente unánime los legisladores, tanto
del Congreso de la Unión como de los congresos de los estados votaron por esta reforma, y México también se inscribió en la lista de países que era muy amplia, que permitían a sus nacionales tener otra nacionalidad o no perder su nacionalidad. Recuerdo, siendo presidente del INAP en el 98, hicimos un seminario para ver las implicaciones, los retos jurídicos que había en este caso. Se publicó este libro que prologó la embajadora Rosario Green, que también fue una impulsora de este tema, y pues pasaron ya 20 años, y justamente en el año antepasado y el año pasado, en Los Ángeles, con la iniciativa del embajador cónsul general en esa gran ciudad de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica, se hicieron también evaluaciones de lo que había representado este importante cambio para los mexicanos. ¿Cuáles serían, en esta introducción general, porque será Miguel Ángel González Félix quien plantee más detenidamente las implicaciones de esta reforma, cuáles serían las conclusiones generales a las que yo llegaría en este proceso de sociedad abierta versus sociedad cerrada? Bueno, pues en primer lugar, señalar que el mundo de naciones cerradas no es sano ni es conveniente. También podemos concluir que el Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial ha sido un acierto para el desarrollo económico del país. Muchos críticos tuvieron que esperar a que el propio presidente Trump dijera que había sido algo positivo para México, cuando él señaló con una visión de un nacionalismo excluyente y egoísta que no fue buen negocio para los Estados Unidos de Norteamérica, que México salió ganando. La verdad es que no tiene la razón en esto, porque esto fue algo positivo tanto para los Estados Unidos de Norteamérica como para México. Y también que la doble nacionalidad fue un acierto. Serían tres grandes conclusiones. ¿Qué retos tenemos? Pues la historia muchas veces es pendular. Hay acechanzas de tendencias regresivas hacia las sociedades cerradas. Hay nacionalismos patrimonialistas egoístas que han llevado, por ejemplo, al presidente de Francia, Macron, a decir que el nacionalismo es un concepto que debe quedar atrás y que debe de sustituirse por el de patriotismo cuando hay un verdadero amor a la patria. Y las acechanzas están ahí, el Brexit en Europa, los muros que se quieren construir en algunas partes del mundo, las guerras comerciales que se van a dar si no hay esa apertura a abrirse racionalmente, la intolerancia y la falta de humanismo con los migrantes, la violación de los derechos humanos, los retos que tiene entonces la humanidad y desde luego que tiene nuestro país es seguir luchando por estas causas, seguir ampliando, en el caso de la doble nacionalidad, sus consecuencias positivas, pedirle a los migrantes que todavía no están en Estados Unidos nacionalizados mexicanos que lo hagan, ejercer el derecho de voto al ser constituency en los Estados Unidos de Norteamérica y pues pensar que un mundo cerrado no nos beneficia a las naciones y un mundo abierto y humanista es algo que nos beneficia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que interesante perspectiva histórica, enriquece mucho el debate. Me llama mucho la atención y es útil la mención a la patria y a la ciudadanía, que es una manera
diferente, una perspectiva diferente del mismo tema vinculado a nacionalidad, pero que nos dan otra dimensión, porque también la patria podría significar la parte emocional de la pertenencia a una nación, que luego habría que ver si uno es patriota o patriotero, y habría que entrar a la lluvia de adjetivos, pero el tema patria forma parte del debate, gracias por sacarlo, y sin lugar a dudas el tema de ciudadanía, que es al final, es importante el doble pasaporte, pero más allá del doble pasaporte, los derechos que implica la doble nacionalidad y la doble ciudadanía, que es un tema distinto, ciertamente interconectado con el de nacionalidad. Y por último también ciertamente este análisis de sociedad abierta y sociedad cerrada. Curiosamente, cuando mencionaba el doctor González Parás, el debate que en su momento se dio para que México no entrara al entonces GATT, recuerdo, fue el 19 de marzo de 1979 en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, cuando el presidente López Portillo dice orgullosamente: México no entrará al GATT. Aquí en Guadalajara fue donde lo dijo. Entonces, ¿cómo cambió México en pocos años de sociedad cerrada a sociedad abierta, que le dio paso precisamente a un debate de la dimensión de la doble nacionalidad? Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pasamos a nuestro segundo ponente, que es mi colega, el embajador Miguel Ángel González Félix, que es considerado uno de los abogados internacionales y negociadores experimentados de México. Embajador de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto al que accedió por estrecho escalafón, nombrado por el presidente de la República el 21 de marzo de 1994.